Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia nuevamente, Señor, entendiendo que tu palabra, Señor, es santa, tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Padre, entendiendo que todo lo que tu palabra tiene para nosotros, Señor, no es una fábula, ni tampoco fue de invención humana, sino que fue la inspiración de tu Espíritu Santo, la que inspiró a los santos hombres para que escribieran las Escrituras, Señor, y en base a eso vamos a estudiar tu palabra, Señor, y el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Sabemos que tú lo has preparado exclusivamente para nosotros, así que ayúdanos a entenderlo, a practicarlo, Señor, y a meditar en él para que podamos crecer en ti, Padre. Te doy gracias y te ruego que uses estas palabras en la vida de cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que vamos a hablar hoy se titula Los ministerios de la iglesia. La semana pasada hablamos de los dones de la iglesia y hoy hablamos de los ministerios. Habíamos dicho que si no tenemos un don, pues no podemos tener un ministerio, porque si no tienes un don, ¿cómo vas a trabajar, verdad? Y si tienes un don y no tienes un ministerio, pues tampoco puedes trabajar, tiene que ser juntos. Entonces hablamos de los dones y vamos a hablar de los ministerios. Los ministerios son establecidos por Dios y son exclusivos de la iglesia. No podemos considerar un ministerio que no es para la iglesia. Tienen que ser ministerios para la iglesia, exclusivos de la iglesia. Y la iglesia no puede trabajar sin ministros. Y los ministros no se pueden establecer por sí mismos, tienen que ser establecidos por Dios. No podemos tener una persona que un día pensó que pues ya es pastor. Se le ocurrió, hoy voy a ser pastor. ¿Y quién te dijo, quién te llamó, quién te instituyó, como quién te ordenó, de dónde salió esto? Entonces tenemos que entender eso. Y para seguir estudiando la palabra, vamos a regresar a Efesios 4. Efesios 4, 11. Esto lo hemos estado estudiando ya un par de semanas. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces tenemos aquí una serie de ministerios que Dios mismo estableció para la iglesia. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y todo esto es para la edificación de la iglesia. Si nosotros nos ponemos a pensar un poquito lo que hace la iglesia no puede subsistir por sí misma ni para sí misma. La iglesia tiene que subsistir para afuera. Mire, estaba yo leyendo algunas anécdotas, estaba yo leyendo algunas cosas por ahí, me encontré con esta anécdota de una fábrica donde producían aceites, una fábrica muy especializada que hacían aceites, hacían grasas pesadas y unos lubricantes muy especiales, una fábrica muy exclusiva, y estaban muy orgullosos de sus productos, siempre eran unos productos bien buenos. Entonces tenían seguido visitantes que llegaban a la planta, que caminaban por todas las instalaciones, les enseñaban todo lo que hacían, y tenían bastante gente que venía a visitarlos. Y en alguna ocasión viene un grupo, lo pasan por toda la planta, ven todas las fábricas, todas las máquinas que tienen ahí, cómo fabrican el aceite, cómo sale el aceite, cómo se empaqueta, todo el proceso completo. Y cuando terminan ya del final del tour, uno de los que están ahí le dice: oiga, yo creo que me distraje, pero no vi el departamento de envíos. ¿No tiene usted un departamento de embarque, de envíos, donde mandan sus pedidos que usted vende, va? Y le dice el que le estaba dando la guía, le dice: no, lo que sucede es que nosotros no enviamos ningún producto. ¿Cómo que no envían ningún producto? Vienen las personas y se los llevan de aquí. No, tampoco vendemos ningún producto. ¿Cómo que no venden ningún producto? No. Todo el aceite y todos los lubricantes, todas las grasas que aquí producimos, las usamos para engrasar las máquinas que producen el aceite. Lo único que hacemos es producir aceite para que las máquinas sigan trabajando. Producen más aceite, se lo echan a la máquina para que siga trabajando la máquina. No tiene ningún sentido. No están haciendo ningún negocio. La iglesia no puede tener ministerios que solamente sean para dentro de la iglesia. Tenemos que tener un departamento de envío, un departamento donde mandemos el mensaje afuera de la iglesia. No podemos producir solamente para la iglesia. Y los ministerios que Dios ha establecido, los estableció de tal manera que la iglesia crezca. Esas son las razones de los ministerios. No nada más para tener personas que tengan títulos, porque las personas que tengan títulos en la iglesia pues no sirven de nada.
La iglesia, entonces dice que la iglesia que crece es la iglesia que usa los dones de Dios. La iglesia que se reproduce y tiene frutos es la que tiene ministros establecidos por Dios. Así que nosotros vamos a tener que buscar cómo tener ministros establecidos por Dios en la iglesia. Pero los ministros establecidos por Dios en la iglesia tienen que ser establecidos por Dios, no por los hombres. Pero Dios no está aquí, ¿cómo le hacemos? Dios va a guiar a los hombres para que los hombres seleccionen. Es un poquito complicado el proceso. Aquí vamos a ver de qué se trata la cosa. Lo primero que tenemos aquí es que Dios establece ministerios. Mire usted, no establece ministros, establece ministerios primeramente. Y ya leíamos ahí en Efesios 4:11 que dice que y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. La palabra dice que Dios mismo es quien constituyó o estableció u organizó a la iglesia de tal forma que unos miembros de la iglesia sean apóstoles, otros miembros de la iglesia sean profetas, otros miembros de la iglesia sean evangelistas, otros miembros de la iglesia sean pastores, sean maestros. De esa manera es como Dios organiza la iglesia. A cada uno de estos títulos o responsabilidades o actividades en lo que llamamos ministerios. Tenemos diferentes ministerios. Y un ministerio tradicionalmente lo entendemos como un gobierno. El ministerio es un gobierno. Y especialmente aquellos que tienen tareas específicas. Estaba yo buscando alguna definición y encontré esta que dice: cargo u oficio propio de una persona, especialmente de quienes tienen que realizar trabajos importantes y elevados, como por ejemplo los sacerdotes, los médicos, los abogados. Es un ministerio que tienen trabajos importantes. Y el ministro es el que se encarga de trabajar y hacer trabajos importantes en la iglesia. Nuestra definición de trabajos importantes en la sociedad es alguien que tiene mucho poder, alguien que está arriba y que tiene muchas personas que le reportan. Pero Jesucristo tiene otra idea un poquito diferente de lo que es un ministerio. ¿Cómo es que llamó Jesús a los ministros? Vamos a ver si me acompaña Mateo 18:1. Mateo 18:1 dice así: y en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 5. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto, os digo que si no os volviereis como este niño, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Wow! Jesús está hablando de humillación, de humilde. ¿Quién es el mayor en el cielo? El que se humilla. ¡Wow! Es diferente al concepto del ministro de que nosotros consideramos, el que tiene la autoridad, es que es el jefe. En la iglesia el ministro es el que se humilla, como un niño. Imagínense, si seguimos más adelantito en Mateo 20, del 25 al 28, Jesús lo especifica un poquito mejor. Dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la definición normal de un ministro, que es de una persona que tiene una posición muy importante y que es parte del gobierno, para Jesús el ministro es un siervo. Entonces, tenemos un poquito de diferencia entre lo que es el ministro allá afuera y lo que es un ministro en la iglesia. Si leyéramos Efesios 4:11 parafraseado en base a lo que ahora sabemos de lo que es un ministro, podríamos decir: y Dios mismo estableció siervos para que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Lo que Dios está haciendo cuando establece un ministerio es establecer siervos, personas que van a trabajar.
Cuando usted y yo vamos al restaurante, nos sentamos a la mesa, ¿qué está uno esperando? Que venga la persona que nos va a servir. ¿Y la persona que va a servir tiene más autoridad que yo? No. Si yo le digo, yo quiero mis papas con queso, la persona que me está sirviendo va y pide unas papas con queso, me las trae unas papas con queso. Cuando nosotros servimos en la iglesia, ¿quién tiene más autoridad? ¿Dios o nosotros que estamos sirviendo? Dios. Si Dios dice, ve y háblale a aquella persona, ¿uno qué dice? Pues voy y le hablo, porque Él tiene más autoridad que yo. Así son los siervos en la iglesia. Así que Dios estableció siervos y los estableció para que trabajen. Otra cosa bien importante, mira, acompáñeme a Colosenses 1:25. Colosenses 1:25 dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Para qué fue hecho ministro Pablo? Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que trabaje anunciando la palabra de Dios. No fue hecho apóstol para que tenga un bonito título, sino ¿para qué? Para que trabaje. Usted y yo, cuando trabajamos para alguien, necesitamos saber lo que ese alguien necesita. Usted y yo llega al trabajo y luego ve al jefe, ve al dueño de la casa, los que limpian casa, y preguntan qué necesita para ese día, cuáles son las órdenes del día. No llega uno y se sienta a hacer lo que uno quiere, sino que siempre uno depende de las órdenes del jefe. Lo mismo, Dios, antes de establecer ministros que trabajen aquí en la iglesia, estableció ministerios para que sea la oficina del ministro y la oficina sea la que determine lo que va a hacer el ministro. Entonces tenemos ministerios en donde cada uno de nosotros encajamos en diferentes ministerios. Y vamos a 1 Corintios 12:5, tantito para atrás. 1 Corintios 12:5. Y esta lo leíamos la semana pasada. Y es bien importante que recordemos esto. Dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así que antes de que haya ministros, tiene que haber ministerios. Si usted conoce a algún hermano en Cristo que dice que es ministro de las ofrendas, yo soy el ministro de las ofrendas. Bueno, lo primero que tiene que preguntar, ¿cuál es el ministerio de las ofrendas? Porque si hay un ministro, tiene que haber un ministerio. Es justo preguntar entonces, ¿cuáles son los ministerios que Dios ha establecido? Tenemos que saber cuáles son los ministerios que Dios ha establecido para poder saber quiénes son los ministros que va a haber en la iglesia. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Vamos a regresarnos hasta el principio de la Biblia, a Éxodos 39:1. Aquí usted va a encontrar algo bien interesante. Si usted se preguntaba por qué su pastor siempre se vestía bonito, aquí va a encontrar por qué. No es cierto. Éxodos 39:1. Éxodos 39:1. Dice así, de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Fíjense nada más, hicieron las vestiduras sagradas. Lo primero que Dios establece para los ministerios es la forma de vestir, que debe ser diferente para cada ministerio. Dios estableció algo santo cuando uno ministra. Esto lo vamos a ver un poquito con más detalle en el siguiente punto, pero lo interesante de vestirse para Dios. El sacerdote, desde entonces, cuando se establece el ministerio en la iglesia con el ministro, Dios establece ropas especiales para cuando esa persona iba a estar delante de la presencia de Dios, sirviéndole a Dios. Cuando usted y yo venimos el domingo a la casa del Señor, nos ponemos la mejor ropa que encontramos. ¿Sabe usted por qué? Porque venimos a la casa de Dios. No nada más porque, ay, pues me voy a ver bien. No. Venimos a la casa del Dios Altísimo. No es que algunos hermanos vengan al templo desnudos, no. Pero tenemos que entender que venimos a la presencia del mismo Dios. Y si usted está sirviendo a Dios, tiene usted que vestirse adecuadamente para el servicio de Dios. Hoy en la mañana teníamos comunión en el servicio de inglés,
Los que servimos la comunión procuramos venir vestidos con corbata, con traje, con todo, porque es para Dios. La intención al escoger su vestuario es bien importante. ¿Qué me pongo hoy? Lo que sea. Al cabo que nomás vamos a la iglesia. No, me pongo lo mejor porque voy a la casa de Dios, me pongo el vestuario que me identifica con Dios. Pero lo que vemos en este pasaje no solamente es del vestuario, pero vemos que el ministerio fue establecido para servir en la iglesia. Venimos con una mentalidad de servir en la iglesia, en el templo, en los hermanos. Cuando venimos a la iglesia, no solamente venimos y nos vestimos bonito, venimos con la mentalidad de servir a los demás. Es decir, venimos a la iglesia no a ver qué nos van a dar. Pues a ver qué prepararon hoy. Habrán traído café y pastel. Ya casi no lo hacemos, ¿verdad? Pero hay que hacerlo más seguido. Es que hace calor, ¿verdad? Pero, ¿a qué venimos? A ver qué cantos se les ocurrieron hoy. Ni les salen. Luego cantan unos que ni les salen. A ver ahora cómo les sale. O venimos con la mentalidad de a ver cómo les ayudo para que Dios se agrade de lo que vamos a hacer hoy. Venimos con la mentalidad de servicio y por eso nos vestimos pensando que venimos a servir a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vámonos hasta el Nuevo Testamento, a Romanos 11:13. Estamos tratando de encontrar cuáles fueron los ministerios que Dios estableció, ¿verdad? Entonces lo primero que encontramos es que Dios estableció vestuario. Dios estableció que nosotros venimos a servirle a Él y por lo tanto debemos de vestirnos apropiadamente para el ministerio. Lo segundo, en Romanos 11:13 dice Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro mi ministerio. Pablo dice que hay un ministerio de apóstol, dice, porque yo soy apóstol. Es decir, que hay un ministerio de ser apóstol. Por eso es que Pablo ha sido nombrado un apóstol dentro de ese ministerio. Y él está honrando su ministerio al trabajar como apóstol. Si usted ha sido llamado para evangelizar y usted se sube a tocar la guitarra todos los días, usted no está honrando su ministerio de evangelismo, porque usted está haciendo lo que Dios no le mandó a hacer. ¿Se acuerdan de alguien que hizo lo que Dios le mandó que no hiciera? Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás? Dios le dijo, ve a Nínive y predica. Y Jonás dijo, no, yo no voy. Y se fue para el otro lado. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos ha mandado hacer, no estamos honrando el ministerio que Dios nos ha dado. Pablo está honrando el ministerio que Dios le dio de ser apóstol. ¿Qué otros ministerios tenemos? Vamos a 2 Timoteo 4:5. 2 de Timoteo 4:5 dice así: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo, sé sobrio, soporta las dificultades, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál era el ministerio de Timoteo? Evangelista. Entonces tenemos otro ministerio que es el de evangelista, ¿verdad? Por alguna razón, a Timoteo nunca lo vemos en las Escrituras que lo llamen apóstol. Nunca vemos que digan el apóstol Timoteo. No. Pablo dice, mi consiervo, ministerio de evangelista. No lo vemos como otro apóstol, sino que es un ministerio diferente, ¿verdad? Los evangelistas que se menciona en la Biblia, hoy en día los conocemos como misioneros. Un evangelista es un misionero que se dedica a ir a diferentes lugares a predicar el evangelio, apoya a las nuevas iglesias, que establece nuevas iglesias y sigue moviéndose a establecer nuevas iglesias. Eso es lo que nosotros llamamos un evangelista, un misionero, ¿verdad? Otro ministerio que Dios estableció, si me acompaña a Hebreos 1 y 2. Hebreos 1, del 1 al 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces aquí nos dice que antes había profetas y que los profetas nos daban la palabra de Dios, pero que ahora, a partir de Jesucristo, la palabra de Dios vino a través de Jesucristo. Entonces tuvo que haber un ministerio de profetas. Tiene que haber un ministerio de profetas porque había profetas que profetizaban.
tiene que haber un ministerio de profetas, ¿verdad? Y el Antiguo Testamento está lleno de profecías acerca de Jesucristo, completo lleno de profecías de lo que iba a pasar. Y la profecía también es mencionada porque los profetas eran antes de Jesucristo. Ahora que viene Jesucristo y cumple la profecía que se profetizó acerca de él, ya no necesitamos esa profecía, porque ya ahora ya sabemos que ya se cumplió. Y más adelantito vamos a aclarar un poquito más este punto, pero tenemos un ministerio de profecía, tenemos un ministerio de evangelismo, tenemos un ministerio de apostolado, un apóstol, ¿ok? Tito 1, del 5 al 7. Tito 1, del 5 al 7 dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Pablo está instruyendo a Tito. Tito se quedó en la isla de Creta y le dice: te dejé ahí para que establecieras ancianos. Y más adelantito le dice: porque es necesario que el obispo. Entonces el obispo y el anciano es el mismo. Esa palabra obispo es donde tenemos la palabra pastor. De ahí viene el pastor. Entonces el pastor, el obispo, el anciano es básicamente lo mismo. Y mire cómo le dice que establezca los obispos para que corrijan las deficiencias. Cuando alguien viene y nota las deficiencias que hay aquí en la iglesia y nos enseña cómo sobreponernos de las deficiencias, esa persona nos está dando clases, nos está enseñando. Aquí el obispo, el pastor, entonces es el ministerio del pastor y el maestro juntos. Tenemos un ministerio que es el pastor y el maestro juntos, tienen que ser el mismo. Si tenemos un pastor que tiene toda la visión del mundo y le dice a la iglesia qué hacer, pero no le enseña a la iglesia, tenemos un pequeño problema. Si tenemos un pastor, un maestro que enseña a la iglesia todas las cosas que debe hacer y al momento de ponerlo en práctica no puede, tenemos un pequeño problema, porque es pura teoría y no practica nada. Entonces el pastor y el maestro tienen que ir juntos para que se practique lo que se enseña en la iglesia. Tenemos entonces el ministerio de apóstol, el ministerio de profeta, el ministerio de evangelista y el ministerio de pastor y maestro. Son los ministerios que Dios ha establecido para la iglesia. Una vez que tenemos ya, no se los di que lo leyeran usted. Una vez que ya tenemos a todos los ministerios que Dios ha puesto, entonces Dios va a poner también ministros. Ya me adelanté un poquito, pero los ministros que Dios establece los vamos a encontrar. Primero vamos a ir a Hechos 13, 1 y 3. Cuando nos preguntamos quién estableció los ministerios para la iglesia, la respuesta tiene que ser Dios. Cuando nos preguntamos quién establece los ministros en la iglesia, la respuesta tiene que ser Dios. No podemos imaginar una iglesia que acepta a cualquier persona que sirva. No podemos aceptar que cualquier persona diga que tiene este o aquel ministerio si no está en la Biblia y Dios no se lo ha dado. No podemos aceptar eso. Entonces, como iglesia tenemos que estar conscientes de cuáles son los ministerios y quiénes son los ministros que pueden estar en nuestra iglesia. Hechos 13, del 1 al 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Los hermanos que estaban en la iglesia de Antioquía, es claro que estaban sirviendo, porque empieza diciendo ahí: había entonces en la iglesia profetas y maestros, y menciona varios, y dice el versículo 2: ministrando estos al Señor y ayunando. Es obvio que estas personas estaban involucradas en el servicio en la iglesia. Y después el Espíritu Santo aparta a dos de ellos. ¿A quién aparta a ellos? A Bernabé y a Saulo. Por medio del Espíritu Santo le dijo a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces la iglesia viene, ora por ellos y los manda. ¿Se da cuenta?
Dios, a través de la iglesia, va a poner a los ministros, va a determinar quién es el ministro, va a establecer al ministro. Entonces, si tenemos un ministro, cualquier ministro que usted guste, que viene y dice, yo soy ministro de alabanza, tenemos muchos de esos, ministro de alabanza, muy bien, cómo no, qué bonito canta el hermano, qué bonito toca el hermano. Oiga, ¿y usted en qué iglesia lo apartaron para el servicio para el Señor? Oh, no, yo nunca he tenido iglesia. Entonces, ¿quién lo hizo ministro de alabanza? O yo solito ahí en la casa practicando. No, la iglesia es la que imponiendo las manos determina quién va a ser el ministro. Y la iglesia, una iglesia que trabaja, que está en comunión con Dios a través del Espíritu Santo, va a tener la revelación para decir, este hermano es el siguiente. ¿Se da cuenta? Ahora, los hermanos, aquí aprendemos algo más. Los hermanos que fueron apartados, Bernabé y Saulo, los llama el Señor a trabajar, los llama a un trabajo bien importante que son, aquí es donde empieza Pablo su ministerio, empieza su primer viaje misionero, aquí junto con Bernabé. Y lo interesante es que Dios los llama cuando ellos están ocupados sirviendo en la iglesia. Tenía yo una plática con un compañero de trabajo que él asiste a otra iglesia, y él me decía, hasta cierto punto orgulloso, me decía que él cuando va a la iglesia, a donde él se encuentra, él ayudaba con la pantalla, ayudaba con el sonido, ayudaba recogiendo las ofrendas, ayudaba orando por los hermanos que pasaban al frente, y en todos lados estaba él, todo ocupado en todo el servicio, bien orgulloso porque estaba trabajando. Pero le decía yo, bueno, ¿y los demás hermanos? Es que nadie lo quiere hacer. Bueno, es que tenemos que dejar que todos se involucren. No se puede que una sola persona lo haga todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si el caso de mi compañero, Dios le dice que se vaya de misionero a África? ¿Qué le va a pasar a esa pobre iglesia que nadie más sabe hacer nada? Se acabó. Nadie sabe en qué botón picarle ahí a la computadora, nadie sabe cómo prender el audio, nadie sabe cómo... ¿Qué le pasó a la iglesia? Se acabó. Todos tenemos que estar involucrados. No puede ser que una sola persona haga todo. Y el día que Dios permita que uno de ustedes sean llamados al ministerio, que Dios los mande a algún lado, que Dios permita que usted abra otra iglesia, que Dios... Gloria a Dios, porque la iglesia va a seguir creciendo. Ese es el propósito del ministerio. El propósito de los cristianos no es que llenemos iglesias, aunque qué bonito se vería que esta iglesia estuviera llena. Yo estoy esperando eso, hermano. Pero una vez que nos llenemos, ese no es el propósito. El propósito es que a través del discipulado, a través de la imposición de manos y a través del Espíritu Santo, nosotros y usted crezca y tenga un ministerio. Oiga, pero mi ministerio a lo mejor va a durar un año, a lo mejor va a durar 3 meses, a lo mejor va a durar... Eso no es lo que importa. Lo que importa es que usted y yo estemos dispuestos a hacer la obra del Señor. Donde el Señor nos mande, ahí vamos a trabajar. Pero tenemos que estar involucrados en la obra. Así que lo primero que vamos a hacer, ya les decía hace ratito, vamos a empezar a que usted participe en el culto, que lea la escritura. Uno a la vez vamos a estar pasando todos para que nos empecemos a involucrar en el servicio. Yo sé que algunos de ustedes ya han servido en otros lados, yo sé que algunos de ustedes tienen experiencia en el servicio, pero tenemos que seguir sirviendo. No podemos vivir de lo que hicimos en el pasado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando Dios llama y da ministerios a los miembros de la congregación, la iglesia se va a llenar de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de pastores y maestros, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Sería una bendición para la iglesia. Sin embargo, la oficina de algunos de estos ministerios o ya se cerró o ya cambió. Tenemos que entender cómo funcionan estos ministerios hoy en día. Ya leíamos en Hebreos 1, el 1 y 2, que en aquellos días los profetas hablaban. Y después vino Jesús y ahora era a través de Jesús. Entonces, por lo menos ese departamento de profecía ya cambió. De alguna manera cambió. Y tenemos los apóstoles, ¿cuántos apóstoles teníamos? 12, ¿verdad? 12 apóstoles. Mire, acompáñeme a Juan 17:12. Aquí tenemos una declaración interesante de Jesucristo. Tenemos los 12 apóstoles. ¿No sabemos los 12 apóstoles? Pedro, Juan, Jacobo, el otro Jacobo, Marcos, Mateo, Judas, el otro Judas, Andrés, Bartolomé, Felipe, Simón,
son los 12 apóstoles, ¿va? Son los 12 apóstoles originales, muy bien. Y aquí en Juan 17:12 dice Jesucristo: cuando estaba yo con ellos en el mundo, los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces aquí tenemos el primer problema, que Judas, el que traicionó a Jesucristo, se perdió. De acuerdo a esta base escritural, Judas no fue salvo. Ni en el último momento que se había arrepentido, Judas no fue salvo. Dice Jesucristo que él se perdió. Entonces tenemos 11 apóstoles. ¿Qué pasa con el número 12? ¿Quién fue el número 12? Tengo un pequeño problema ahí. Mira, acompáñeme a Apocalipsis 21. Yo sé, este está así medio interesante. Apocalipsis 21, del 12 al 14. Aquí tenemos a Juan, que está viendo la visión de los últimos días, está viendo la gran Jerusalén, está viendo la ciudad santa, está viendo dónde vamos a vivir al final del tiempo, ¿verdad? Y dice en el 12, dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí tenemos 12 puertas con 12 nombres que son las 12 tribus de Israel. Y sigue viendo él, y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, y al occidente 3 puertas. Acuérdense que la gran Jerusalén es cuadrada. Entonces tenía 3 puertas de cada lado. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre los 12 nombres, sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Pero si teníamos a Judas, que ya desapareció, entonces tenemos 11. Pero dice ahí que había 12 nombres. ¿Quién es el nombre del número 12? Vamos a investigar eso, porque eso está bien interesante. Acompáñeme a Hechos 1, 21 al 26. Algo está pasando bien interesante. En ese momento se acaba de ir Jesucristo al cielo, se acaba de ser arrebatado. Los 11 apóstoles están iniciando su ministerio. Entonces dicen en el versículo 21: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Me voy a regresar al 21. Dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros desde el tiempo que Jesús estuvo. Entonces esos hombres que andaban con los apóstoles habían estado con Jesucristo desde el principio. Dice: desde el bautismo de Juan y hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba. Uno de ellos se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Fíjense, hermanos, discípulos que han estado con Jesucristo desde el principio, que han acompañado a los apóstoles todo el tiempo. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron las suertes. Mira, aquí hay un problema bien interesante. Le pidieron a Dios: Señor, ¿quién has escogido tú? Y ellos pensaron que Dios había escogido uno de los 2. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12, con los 11 apóstoles. Ahora tenemos Matías, ahora es el número 12, ¿ok? Pero ¿quién escogió a Matías? Los otros 11. Acompáñame a 1 Corintios 1:1, ese es bien rapidito, se lo voy a leer yo. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y hermano Sóstenes. Pablo se llama a sí mismo apóstol. Entonces ahora ya tenemos 13 apóstoles. Pero nada más tenemos 12 cimientos en la ciudad con 12 nombres. Alguien sale sobrando. ¿Está usted de acuerdo? Acompáñeme a Hechos 9, 3, 6. Hechos 9, 3, 6 nos relata la conversión de Saulo. Y empieza diciendo: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién le estaba hablando a Saulo? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Interesante. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor,
¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A Pablo, a diferencia de a Matías, a Pablo lo llamó Jesucristo en persona. Le dijo, yo soy Jesús al que tú persigues. A Matías había estado con Jesús desde el principio. Todos los 3 años estuvo con Jesús. Pero a Matías Jesús no lo llamó. Al único que llamó fue a Pablo. Por lo tanto, para que una persona se diga que es apóstol, tiene que haber sido llamado por Jesucristo en persona. Oh, y solamente hay espacio para 12. Y Pablo fue el último. Así es que ya nadie más se puede llamar apóstol. No hay espacio para otro apóstol. Si tenemos ahora en televisión o los hermanos que todo el mundo se llama ahora apóstol y la apóstola, porque ahora ya también las hermanas son apóstolas, y dice yo soy el apóstol y tengo un apostolado y hago señales y milagros. Hermano, de acuerdo a las Escrituras eso no es posible. Eso no es posible. Los apóstoles ya se terminaron. El ministerio del apostolado, la oficina, el departamento de los apóstoles, se cerró. Out of business. Ya no hay. Si alguien viene en este día y le dice, es que yo soy apóstol, dígale, es que usted es un mentiroso. Porque no hay apóstoles. Ya los apóstoles ya no se encuentran. Ahora bien, ¿qué tal la oficina de la profecía? Porque también hay muchos que en estos días dicen que hay profecía y que dicen profecías y que profetizan. Y ya leíamos en Hebreos 1 que antes los profetas hablaron en nombre de Dios. Pero ahora en estos días, a través de Jesucristo, es que hemos comprendido todo el mensaje de salvación. Pero esta oficina es un poquito diferente a la oficina de los apóstoles. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a Romanos 16. Yo sé que nos estamos tardando un poquito y yo creo que a lo mejor nomás vamos a ver 2 o 3 más, porque si no, no vamos a acabar hoy. Romanos 16, del 25 al 26 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido, ahí está, desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. El ministerio del Evangelio de Cristo fue dado a conocer por medio de Jesús y por medio de los apóstoles. Así, no hay más. Así que si ya no hay más apóstoles, ya no hay más revelación del Evangelio. Así que Jesucristo ya ha sido arrebatado a los cielos, ya Él no nos está dando ninguna nueva revelación. Si alguien viene y le dice, oiga, fíjese que me acaba de dar una nueva revelación el Señor y tenemos que cambiar la doctrina. No, momento. La revelación, el misterio del Evangelio fue revelado a través de los apóstoles. Ese fue el objetivo de los apóstoles. Y a través de Jesucristo. Como la oficina de los apóstoles ya está cerrada, ya no hay más revelación. Ya no existe. Tenemos por ahí una secta que muy famosa, los mormones, que salieron con una nueva revelación por ahí del año 1870, por ahí, no estoy seguro, que John Smith o Joe Smith o José Smith o no sé quién, el Señor le dio una nueva revelación y empezó toda una iglesia nueva. No es posible. Los hermanos que tienen mega iglesias de 30,000, 40,000 iglesias, 40,000 miembros, con una nueva revelación del Evangelio, no es posible. Sin embargo, la profecía, a diferencia de los profetas, a diferencia de los apóstoles, la profecía no se acabó. La profecía no está cerrado el departamento. Cambió. Es importante que entendamos esto. Acompáñenme a Hechos 11, del 27 al 30. Yo creo que por aquí nos vamos a estacionar porque si no, no vamos a acabar hoy. Pero acompáñenme a Hechos 11, del 27 al 30. Dice así: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. ¿Quiénes?
unos profetas. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjese cómo estos profetas vinieron y dijeron: parece que la iglesia que está por allá, de acuerdo a lo que entiendo del Espíritu, va a tener problemas, va a tener hambre, tenemos que apoyar a esa iglesia. La profecía de este tipo aún está vigente. Es una profecía para ayudar a la iglesia, para apoyar a la iglesia. No es el tipo de profecía que te van a venir y te van a decir: ¿sabes qué? El Señor me dijo que tú te tienes que divorciar de tu esposo y te tienes que casar con fulanito de Abraham que está sentado. No es ese tipo de profecía, ¿ok? No es el tipo de profecía que te va a leer el futuro. El Señor me dijo que si hoy te compras un ticket de lotería, te vas a ganar el premio mayor. No. Ese tipo de profecía no es de lo que estamos hablando. Es el tipo de profecía que va a ayudar a la iglesia. Es el tipo de discernimiento espiritual que nos va a ayudar a ser justos dentro de la iglesia y a tener una iglesia santa. ¿Okay? El hermano que viene a la iglesia, que uno lo ve y uno no sabe nada, y el Espíritu le revela a usted lo que el hermano está pasando. Es ese tipo de profecía. Usted se acerca al hermano y le dice: hermano, yo creo que usted está teniendo un problema en su vida de esta manera. ¿Quiere que oremos por usted? ¿Quiere que le apoyemos? Le ayudamos. Está creciendo el hermano y le apoyamos en su problema. Es un tipo de discernimiento espiritual. Es una profecía. La iglesia de Fairfax, el Señor nos puede decir: ¿sabes qué? Necesito que le llames por teléfono al pastor que está en Fairfax porque necesita el apoyo de usted. Y usted siente en su corazón ir y hablar. Es ese tipo de profecía, es el discernimiento espiritual, así es como lo conocemos en nuestros días. No es el tipo de profecía que te va a dar una nueva revelación del Evangelio, ni el tipo de profecía que te va a hacer vender tu casa para que te dediques a correr carros de carreras. No te va a leer el futuro, no es como que te leen la mano. No. O sueños también, el Señor puede hablar a través de sueños y tenemos que confirmar los sueños. Y algo bien importante, cuando tenemos discernimiento espiritual, cuando tenemos una profecía, cuando tenemos un sueño, cuando tenemos ese tipo de situaciones, tiene que estar fundado en la Biblia. ¿Okay? Si usted se encuentra un hermano que profetiza y toda la iglesia queda en silencio y el hermano se levanta y da una profecía, y lo único que el hermano dice es repetir la palabra, esa no es profecía. Porque simplemente repitió lo que estaba ya escrito. No es profecía. Si el hermano se levanta y da una profecía: hermanos, el Señor me ha dicho que tenemos que terminar el culto, que ya no podemos seguir sirviendo a Dios en este lugar, que tenemos que cerrar las puertas de la iglesia. Eso va completamente en contra de lo que dicen las Escrituras. Eso no es profecía de Dios. La profecía de Dios, aquí lo vemos bien claramente, Dios le hizo entender a este hermano que otra iglesia iba a tener problemas y que tenían que apoyar a la iglesia, y apoyaron a la iglesia. Bien interesante, ¿cómo apoyaron a la iglesia? Por mano de Bernabé y Saulo, que fueron los ministros que la iglesia ordenó. Llevaron la ayuda a los ancianos de la iglesia. No fueron por detrás del líder de la iglesia a tratar de hacer algo que nadie se diera cuenta. No mandaron a cualquier hermano, mandaron a los hermanos ordenados por la iglesia a tratar directamente con los líderes de la otra iglesia, con los ministros de la otra iglesia. No fue nada en secreto, no fue nada: no le digas al pastor que vamos a hacer eso. Eso no es profecía. ¿Estamos de acuerdo? Pero la profecía sigue vigente y la profecía cambió, pero debe ser usada con el propósito de la iglesia. Acompáñeme a 1 Corintios 12, 28, 30, y como le decía, por aquí nos vamos a estacionar y le vamos a seguir la semana que entra, porque si no, no vamos a terminar, oiga. Dice 1 Corintios 12, del 28 al 30, y esto ya lo leíamos la semana pasada. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran,
los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Todos hacen milagros? No. A cada uno tenemos diferentes ministerios, cada uno tiene diferentes dones y todos los vamos a usar juntos para la edificación de la iglesia. ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos interpretan? No. Ahí mismo, si se regresa al versículo 7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? De la iglesia. Para provecho del cuerpo de Cristo. Solamente para provecho del cuerpo de Cristo. En resumen, los ministerios que Dios ha diseñado son exclusivos de la iglesia y son solamente para ser usados en la iglesia y tienen el único propósito de que la iglesia crezca. Para eso son. No hay otro propósito y no se pueden utilizar en otro lugar ni tienen que ser provecho para nadie. No puede usted tomar provecho de eso. Vemos en la televisión muchas personas que están pidiendo dinero. Yo te voy a dar tu profecía, mándame $1,000. No es para provecho personal, es para provecho de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dejarlo ahí porque todavía nos faltan como otros tres ministerios o 2 que tenemos que estudiar y nos va a llevar otra hora, así que mejor vamos a dejarlo ahí y vamos a orar y vamos a dar la gracia a Dios, pero vamos a estar atentos cuando las personas vienen y nos dicen, es que yo soy ministro, es que yo soy profeta, es que yo soy... Vamos a estar atentos para que no nos engañen. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, porque tu palabra es clara, Señor, tu palabra no tiene error, tu palabra no se contradice, sino que al contrario, tu palabra claramente nos enseña cómo debemos de vivir en la iglesia y cómo debemos de servir en la iglesia, Señor. Así que te doy gracias porque tú nos das ese conocimiento y nos ayudas a entender que hoy en día tal vez hay muchos que no lo están haciendo como tu palabra lo indica. Y te pido que nos ayudes, Señor, a recordar estas palabras de tal manera que no permitas que nadie nos engañe, sino que al contrario podamos con la verdad refutar el engaño, Señor, y con la verdad enseñar a aquellos que han sido engañados, Señor, y traerlos a la verdad, a la luz de las Escrituras, Padre, la verdad que nos da la salvación, Señor. Te doy gracias por esta palabra, te ruego que nos ayudes y que sigamos estudiando en ella el próximo domingo para la honra y gloria de tu nombre, Padre. Te pongo todas estas cosas en tus manos, te doy gracias. Amén.